قاعد يبريد. Assalamu alaikum. Bienvenidos a todos y todas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alabado sea Allah y la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad. Inshallah, la charla de hoy hablamos un poco acerca de Salatul Istikhara, la oración de pedir el bien. Esta oración es una oración que todos nosotros en esta vida la necesitamos, porque en todos nuestros asuntos de viaje, de matrimonio, de todos los asuntos que nosotros buscamos o queremos en esta vida, debemos, es una sunna del profeta Muhammad, a realizar esta oración. La prueba o el hadith que fue narrado por Jabir, que Allah esté complacido con él, dijo: el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: siempre el profeta Muhammad solía enseñarnos la búsqueda del buen consejo en todos los asuntos o situación, como solía enseñarnos una sura del Corán, diciendo: si alguno de ustedes le aqueja algún asunto, entonces que realice 2 rak'as. Entonces, si realice 2 rak'as, luego dice a esta súplica. Después que diga: oh Allah, te pido el bien de lo que tú tienes conocimiento. Oh Allah, por cierto que te consulto porque tuyo es el conocimiento y el poder. Busco fortaleza y ruego de tu inmenso favor. Porque ciertamente tú puedes y yo no puedo, tú sabes y yo no sé, tú eres el conocedor de todo lo oculto. Oh Allah, si tú conoces que este asunto, y diga este asunto, matrimonio, estudiar, viaje, es bueno para mí, para mi din, mi religión, mi vida y mi muerte, entonces decrítalo, facilítamelo y bendíceme con ello. En cambio, si tú conoces que ese asunto será un mal para mi religión, para mi vida y para mí, y decreta para mí lo que es bueno que sea y hazme quedar satisfecho con ello. Y para quien busca la guía de Allah y consulta a los creyentes, luego permanece firme en su resolución, Allah el Altísimo dice. Entonces, esa oración que nosotros, para los musulmanes, como el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, enseñaba a sus compañeros que realizan esa oración, porque sabía que a veces uno se queda como confundido en un asunto, no sabe qué hacer. Por ejemplo, si le ofrecen un trabajo y él no sabe que ese trabajo sería bueno o malo para él, entonces debe realizar esta oración. Se llama la oración del Istikhara, es la oración de pedir el bien. Sabemos que esta oración tiene reglas,
cuándo se realiza, las condiciones, la súplica, cuándo se hace, en qué tiempo se hace. De la misericordia de Allah que nos mandó el profeta Muhammad para enseñarnos y tener una solución de nuestros asuntos en esta vida. Los sabios que dicen la oración del istijara, la oración de pedir el bien, es una sunna, es una enseñanza profética que el profeta Muhammad enseñaba a sus compañeros. Sabemos que esa oración se realice para todos los asuntos que presentan en esta vida que uno le sale o pide o quiere hacer, como viaje, matrimonio, estudio, trabajo. Esos asuntos es recomendable, es la sunna, hacerlas antes, realizar esa oración antes de decidir sobre esto. ¿Acaso esta oración, la oración de pedir el bien, se puede realizarla en un tiempo que es tiempo prohibido de rezar? Ustedes saben que en el Islam hay tiempo que uno no puede realizar ninguna oración, sino que sea oración olvidada, oración que uno tiene que recuperar. Ese tiempo es desde el alba hasta que salga el sol. Ese tiempo no es recomendable realizar ninguna oración voluntaria, menos que sea, por ejemplo, una prescrita. Si uno despertó, ya así perdió la oración del Fajr, él tiene que rezar. O la oración cuando el sol salga o cuando el sol se va, es el ocaso. Esos dos tiempos es desagradable de realizar ninguna oración. Pero la oración de pedir el bien y la oración que uno sí quiere recuperar, se puede hacerlas en ese tiempo, aunque sea mejor esperar. ¿Cuándo comienza la intención de esa oración? Por ejemplo, si quiero hacer esa oración, ¿cuándo comienza la intención? ¿Antes o después? Es una pregunta. Claro, cualquier acto, cualquier oración que uno se va a hacer debe ser antes de realizar esa oración. ¿Cuántas rak'as se puede hacer en esa oración? Esa oración sabemos que son 2 rak'as, como una oración voluntaria exactamente. No se puede iniciar ni menos ni más. Por ejemplo, no se le hace una rak'a o se le hace 3 rak'as. No, porque está mencionado en el hadith que cuando uno se le presenta un asunto, que realice 2 rak'as, como el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean por él, nos enseñó. ¿Qué debe recitar en esas 2 rak'as? Por ejemplo, si hay algo recomendado en la sunna, que uno ¿cuál es el mejor o cuáles son las suras, los capítulos que uno se puede realizar en esas 2 rak'as? Cualquier aliyah o capítulo del Corán se puede uno recitar, pero lo recomendable y lo mejor recitar en la primera rak'a al-Fatiha y Qul ya ayyuhal kafirun, capítulo de los incrédulos, y la segunda rak'a el-Fatiha y surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, el monoteísmo. Lo que ahora se presenta también cuando decimos la súplica del istijara, la súplica de pedir el bien. Si uno, por ejemplo, ya realizó 2 rak'as, sabemos que en esas 2 rak'as uno debe realizar la súplica. Pero esa súplica, ¿cuándo sería? Mientras estás en la oración o después de decir de terminar, el saludo de la terminación. Mira, hay dos opiniones de los sabios, que el más correcto, que mientras estás en la oración,
No después de decir el saludo, levantar las manos y pedir a Allah. Pero también cualquier forma de los dos, por ejemplo, si digas antes de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, el saludo de la terminación, entonces ahí te puedes levantar tus manos y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala ese asunto. Y tienes que nombrar el asunto que vas a hacer. Asunto que vas a viajar o vas a tener trabajo o vas a casar. Esos asuntos que o después de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, levantar tus manos y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que de esa súplica, si alguien no conoce o no sabe esa súplica, le puede encontrar en el libro del fortalecimiento del musulmán. Ese se llama la súplica de pedir el bien, la oración del istikhara. Entonces ya ahora saben que mientras haces la oración tú puedes hacerle, o después de decir el saludo de la terminación, se puedes decirlo. ¿Qué hace a uno que no memoriza la súplica de esta oración? Si uno no memoriza esa súplica, y puede decir que todos nosotros no sabemos la súplica memorizada. Entonces, sí es recomendable, si no sabes la súplica, tú puedes abrir el libro o la hoja que tienes y recitarlo y decirle a esa súplica. ¿Qué pasaría cuando una persona no sabe leer ni escribir? ¿Cómo hace esa súplica? Su súplica como un dua cualquiera. Sí, exactamente. Se pide a Allah con la forma que Él le parece a Él, a su asunto. Porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que ocultamos, sabemos lo que vamos a pedirle antes de decirlo. Entonces, si una persona no sabe leer ni escribir, pide a Allah subhanahu wa ta'ala con la intención que Allah subhanahu wa ta'ala le facilita ese asunto, si está bueno que le facilita, si está malo que lo aleja de él. ¿Es recomendable repetir esa oración más que una vez? Sí. ¿Cuándo repetimos eso? ¿Cuál es la condición de repetir esa oración? Si una persona, por ejemplo, lo que es recomendable es realizar 2 rakas, pero no estás tranquilo con esa oración, o no te aparece o no te da ninguna señal, o no estás satisfecho ni tranquilo, se puede repetirla más que una vez. ¿Qué hace a uno después de esta oración? Agradecer a Dios. Después de esa oración, uno debe quedar tiempo hasta que le diga la señal. ¿O qué hace? Por ejemplo, dice, si yo voy a viajar, ejemplo. Entonces, yo hice la oración de pedir el bien, el istikhara. Entonces, después de esa oración, ¿qué debo hacer? Hay que dar su tiempo. ¿Viajar enseguida o esperar hasta que me llegue una Hay señal? que dar su tiempo. Primero, miren, hay algunos que he escuchado, a veces, por ejemplo, te va a llegar algo el sueño. No, ese no tiene nada que ver. Ninguna, no va a llegar el sueño a eso, nunca, es imposible. Después de realizar la oración, vas a tener la tranquilidad en tu corazón después de la oración. Sabemos que la idea de realizar esta oración es entregar tu asunto a Allah. Tú entregas tu confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah va a decidir que si es bueno o malo para ti. Si es bueno, Allah te va a facilitarlo, sin tener ninguna señal. Y tú sientes la tranquilidad en tu corazón. Pero si está mal, ya tú entregaste tu asunto a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala te va a alejar de ese asunto. Aunque tú digas a eso, pero Allah tiene la sabiduría que después de tiempo te aleja de ese asunto. Por ejemplo, la oración del istikhara, de pedir el bien, se puede hacerla con otras oraciones. Por ejemplo, estoy rezando, por ejemplo, 2 rakas voluntarias. Ya estoy en la oración, entonces yo dije,
ya yo tengo un asunto pendiente. Entonces voy a mezclar a esa oración con esa oración voluntaria. ¿Es correcto hacerla o no? No, tiene que tener la firme. Claro, tiene que tener la intención sola y rezar 2 rak'as aparte y debe presentar la intención que esa sería la oración de pedir el bien. La pregunta ahora que viene, Sheikh, y si has rezado tu isha, ¿ah? has rezado el sunnah, y quieres hacer istijara, ¿haces antes del witr o después? Porque después del witr ya no se puede hacer. Sí, la oración se puede. Cualquier oración del witr se puede, pero mientras sean 2 rak'as, no sea witr más. Por ejemplo, yo recé el witr, Ya. pero por ejemplo, si puedo realizar oraciones después del witr, claro que puede, pero que sean de 2 rak'as. Pero no puede hacer 2 witr en una noche. Hay un hadith sobre eso. Sí, sí, claro. Pero sí, se puede realizar cualquier oración voluntaria Un istijara después del witr. Sí. Se puede también. Es recomendable también si una persona no puede levantar más de noche a hacer el witr, que lo hace después del isha. Después de eso. Por ejemplo, aquí la pregunta que presenta, si alguien puede hacer la oración de pedir el bien para otra persona. Por ejemplo, si te digas a tu hermana o hermano del Islam, por favor haga la oración del istijara para mí o por mí. ¿Se puede? No se puede. Claro, que debe ser, sí, debe ser, cada uno tiene que realizarla y no puede hacerle a otra persona. Aquí se dice, se puede pedir 2 asuntos en una oración. Por ejemplo, yo voy a viajar. Entonces, y también voy a estudiar en una universidad. Yo digo, voy a hacer esta oración, istijara para la universidad y para el viaje. ¿Se puede o no se En puede? este caso yo creo que sí, porque es para el mismo Porque fin. ¿cómo que va juntas? ¿Cómo va juntas? Voy a viajar para ir a estudiar. No. Diferente, viajar a otro país, estudiar en el mismo país. Para cada cosa. Sí, para cada asunto debe realizar una oración especial. Menos que, ejemplo, lo que te acabas de decir es correcto cuando la oración vas a estudiar en la universidad y qué especialidad vas a tener en la universidad. Tiene que ser del mismo, pero es recomendable y lo mejor que cada asunto que realice una oración. Por ejemplo, aquí dice, si es necesario pedir a Allah subhanahu wa ta'ala con la súplica del istijara o sea suficiente para él la intención. Tiene que hacerlo. Sí, debe hacer la súplica del istijara. El niya es una condición en la oración, pero también pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, aquí dice, si uno hace la oración de pedir el bien y también pide un consejo, por ejemplo, si yo pido un consejo antes de presentarme en un trabajo, a pedir un consejo de mi hermano, ¿cuál es lo primero? ¿Pedir consejo o hacer la oración del istijara luego pido un consejo? Primero oración. Primero istijara y después el consejo. Dicen que siempre el istijara sería el último. Primero Sí. el consejo, después. Pero no significa que te consejo que tú haces lo que te dicen, sino que para que tengas idea o puedes tener. Pero la oración del istijara que sea el último, porque ya estás entregando tus asuntos que ya nadie puede hacerte eso, solo Allah subhanahu wa ta'ala. Porque la oración del istijara es entregar tu asunto con la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala.
Esa era la charla de hoy sobre las reglas de la istijara y por ejemplo, es muy importante uno realizar, porque nosotros mencionamos el hadith que el mensajero de Allah enseñaba a sus compañeros cómo les enseñaba una sura del Corán. Eso nos muestra la importancia de esa oración. Aunque uno, por ejemplo, se siente deseo por ese asunto, pero dice, no, yo voy a hacerle porque yo me siento bien y no voy a realizar esa oración porque yo me siento tranquilo con este asunto. Pero también tienes que entregar tu confianza, depositar tu confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, que te decide lo mejor. Si tienen alguna duda sobre eso, se pueden preguntar. Yo sé que se puede rezar en cualquier momento de istijara, pero Sí. ¿cuál es el momento más acertado? No hay momento más aceptado. Se puede decir, no tiene un tiempo límite, un tiempo específico que uno lo puede hacer. Se le puede hacer en cualquier tiempo, un tiempo abierto. Pero por ejemplo, si uno se quiere decir, yo quiero rezar esa oración en el tercio de la noche, sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala desciende sus ángeles en el último, cuando sea el tercio de la noche, uno se puede hacerla eso también. Antes del Fajr. Ajá, pero no significa que ese es el único tiempo. No, es tiempo abierto o no se puede hacerle en cualquier momento. Si una persona no sabe la súplica, que baje que ingresa al internet o imprime la hoja de la súplica, ese se llama, le van a encontrar así, la oración de pedir el bien. En español le encuentran en el libro del fortalecimiento del musulmán. Ahí cuando tú llegas a un parte que dice, oh Allah, si tú sabes ese asunto y tienes que nombrar el asunto. Decir, oh Allah, si sabes ese asunto, el viaje o ese matrimonio o este trabajo, que sería para mí bueno en esta vida, en mi religión, eso, que me facilita. Luego tú dices, oh Allah, si tú sabes ese asunto y lo nombras, que es malo para mí, para mi religión, que me alejas de él, y facilítame el bien y me bendice con eso. Entonces esa oración es muy importante en nuestra vida para realizarla, porque nosotros a veces uno se queda confundido, le hago o no le hago, y al final se entrega su asunto a Allah subhanahu wa ta'ala. Yo tengo una pregunta. Supuestamente después de Salat al-Asr no hay cómo hacerle sunna. Después, ¿no? O sea, no hay sunna. No hay sunna. Pero por ejemplo, si es que yo tengo la intención de hacer istijara, ¿se puede hacer después del Asr? Sí, porque tiene razón. Sí, aunque ese tiempo es un tiempo desagradable, pero esa oración, por ejemplo, como la oración de entrar a la mezquita, a veces tú puedes entrar a la mezquita después del Asr. No es recomendable sentarte hasta que te rezas 2 rakas, el saludo de la mezquita. Pero aunque este tiempo es un tiempo prohibido, desagradable, pero esa oración tiene otra razón, que es la entrada a la mezquita, y la otra es la oración del istijara. Entonces en ese tiempo, aunque es un tiempo prohibido o desagradable, uno se le puede hacer. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿El lugar puede ser cualquier lugar o preferible, por ejemplo, más aceptado en una mezquita o en No, una se puede hacer en cualquier lugar, lugar? en cualquier la tierra. Sabemos que toda la tierra que era mezquita para el profeta Muhammad, toda la tierra, y uno se le puede hacer en casa, afuera, dentro de la mezquita. No hay un lugar específico para hacerlo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, si está claro el tema de hoy, saben ahora las virtudes de esa oración, pero se acuerdan que no es necesario que te diga un señal en el sueño o algo. A veces nosotros escuchamos que llega algo en el sueño y te dice, eso es bueno, hágalo, y no llega nada del sueño. Si sientes la tranquilidad después de la oración, ya, tú entregaste tu asunto a Allah. Si no sientes, si sigues confundido, repite la oración y pide a Allah subhanahu wa ta'ala. Si ya no tienen ninguna pregunta o algo, diga.
Y si después de hacer la oración se siente confundido otra vez, sigo haciendo hasta... Sigue, haga otra vez la oración. Pues sí, ya voy a hacerlo muchas veces. Pero si ya sigue haciendo muchas veces, ya no sigues haciendo y Allah subhanahu wa ta'ala te elige lo que es bueno para ti. Pero tú hiciste su orden o la enseñanza del profeta Muhammad. Tú seguiste la enseñanza del profeta Muhammad y Allah subhanahu wa ta'ala, y depositaste tu confianza en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dirige tu situación y dirige su asunto. Listo, inshallah. Ya, yo creo que ya todo está claro. Barakallah. Yo tengo una pregunta de cuando uno hace un dua, puede ser en la postración mejor o después de las rojas, o cuando es mejor hacer un dua por alguien tal vez. El mejor súplica es mientras uno está en la postración. Es la mejor posición de hacer una súplica mientras uno está en la postración, porque uno está más cercano a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esa es la mejor posición para realizar una súplica mientras uno está en el sujud, en la postración. O sea, esta istijara se puede hacer la oración de pedir el acto de la postración. La del istijara sí, va a ser en dos tipos. Cuando estás sentada en el último, en el tashahhud, después de decir Innaka Hamidun Majid, ahí puedes decir la súplica. O cuando dices Salamu alaikum wa rahmatullah, también se puede realizarlo. En esos dos posiciones, dos lugares para hacer esa súplica del istijara. Existe en árabe y español también, para que puedan hacer. ¿Es más recomendable hacerlo en español o en árabe? No hay problema, en árabe o en español. Allah subhanahu wa ta'ala se escucha cualquier súplica. Pero también uno tiene que saber bien exactamente qué es lo que puede pedir en el dua. Sí, tiene que nombrar el asunto. Claro, porque por ejemplo puede haber una pugna, por Ajá. decir, que hay un divorcio, por ejemplo. Sí, claro que Entonces, sí. una persona, por ejemplo, se hace el salat del istihara y por medio dice, bueno, si es que me voy a divorciar, por ejemplo, en este caso, puedo describir algo que Sí. a largo puede ser algo malo como algo bueno. No, en ese asunto, por ejemplo, él tiene que nombrar ese asunto, que me voy a divorciar, ejemplo. Ya. Luego si Allah subhanahu wa ta'ala encarga de ese asunto. Por ejemplo, a veces se puede sentir algo en su corazón después de eso, que es correcto lo que está pidiendo, o a veces sigue confundido. Entonces, si sigue confundido, que se puede repetir a esa oración. Pero el más que todo entendimos que esa oración significa que tú entregaste su asunto a Allah. Tú hiciste como tu obligación. Aunque te puede ser bueno o malo, que debes dirigirte o entregar, depositar tu confianza en Allah. Por eso le llaman pedir el bien, porque no sabes qué hacer. Si es bueno o malo, no des cuenta ahora. Entonces, mientras tú entregas tu asunto a Allah, entonces Allah subhanahu wa ta'ala maneja tu asunto y lo mejor para ti. Eso, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ahora sí pueden